Ya estaba temblando cuando el menú llegó a la mesa porque $15 no eran suficientes y ella lo sabía. Entonces el restaurante se quedó en silencio. No por miedo al hambre, sino porque acababa de entrar un jefe de la mafia. Y cuando se enteró de por qué había muerto su marido y quién le había quitado todo lo que tenía, no pidió comida. Decidió quién no sobreviviría a la noche. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de darle al botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. Juliana Molina había olvidado lo que era sentirse segura. Hace 6 meses sabía exactamente dónde pertenecía. En una pequeña casa en Maple Street, con persianas azules descoloridas y un porche delantero que crujía al pisarlo. En una cama cálida junto a su marido, escuchando su respiración en la oscuridad. En una vida que no era perfecta, pero era la suya. Ahora no tenía nada. Sin casa, sin ahorros, sin marido, solo con 2 niñas pequeñas que aún creían que su madre podía protegerlas. Se sentó en la mesa de la esquina del restaurante. Su chaqueta verde oliva seguía abrochada hasta el cuello. Aunque el calor del interior le hacía sudar, no podía quitársela. Debajo, su camisa estaba raída y manchada. No podía dejar que nadie la viera. Chloe estaba sentada pegada a su lado izquierdo, con las manitas cruzadas en el regazo. Palmer estaba sentada a su derecha, mirando el menú que Juliana sostenía con dedos temblorosos. Ambas niñas llevaban jerseys beige finos, que en otro tiempo habían sido suaves, pero que ahora estaban llenos de bolitas y desgastados en los codos. Su cabello rubio colgaba lacio y sin peinar. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos demasiado abiertos, demasiado atentos para niñas tan pequeñas. Habían aprendido a no pedir cosas. Habían aprendido que las lágrimas de mamá significaban peligro. Los ojos de Juliana se movían por el menú laminado, pero las palabras se le veían borrosas, su visión se nublaba y le faltaba el aire. Contó los precios una y otra vez, tratando de hacer los cálculos. Shumayan, eso era todo lo que tenía. Podía pedir 2 sándwiches de queso fundido y repartirlos entre Chloe y Palmer. Quizás comprarles a cada uno un vaso pequeño de leche. Eso le dejaría $1 o $2 para la propina, si tenía suerte. Ella no comería. Llevaba 2 días sin comer. Su estómago había dejado de rugir hacía horas. Ahora solo le dolía. Un dolor sordo y constante que había aprendido a ignorar. La camarera apareció junto a la mesa. Una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse de nada. Sacó una libreta del bolsillo de su delantal y chasqueó el bolígrafo. ¿Qué te pongo, cariño? A Juliana se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. La camarera esperó. Chloe miró a su madre. La pequeña mano de Palmer se extendió y tocó el brazo de Juliana. Mamá. Juliana se obligó a hablar. Su voz sonó débil y temblorosa. 2 sándwiches de queso fundido, por favor, y 2 leches pequeñas. La camarera lo anotó sin levantar la vista. ¿Algo para ustedes? No, solo para ellas. La camarera se detuvo. Sus ojos se posaron en el rostro de Juliana, pálido, agotado, con ojeras por las noches de insomnio. Luego miró a las gemelas, cuyos pequeños cuerpos se apretujaban contra su madre como animales asustados. Por un momento, la expresión de la mujer se suavizó, pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza y se alejó. Juliana exhaló lentamente, con las manos aún agarradas al borde del menú. Lo dejó con cuidado, como si fuera a romperse. Chloe se inclinó hacia ella. Mamá, ¿vamos a casa esta noche? El pecho de Juliana se encogió. ¿A casa? No tenían casa. Llevaban 3 semanas alojadas en un motel destartalado a las afueras de la ciudad.
El tipo de lugar donde la moqueta olía a mojo y la calefacción traqueteaba toda la noche. Había pagado 2 noches más con el último dinero que había conseguido limpiando casas a cambio de efectivo. Después de eso, no sabía qué harían. Ya se nos ocurrirá algo, cariño, susurró Juliana, apartando un mechón de pelo de la cara de Chloe. Siempre se nos ocurre algo. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos volvieron a la puerta. No con esperanza, sino con miedo. Porque los hombres que le habían quitado todo, que se habían plantado en su salón y lo habían desvalijado mientras sus hijas lloraban, seguían ahí fuera y lo habían dejado muy claro. Seguirían viniendo hasta que pagara lo que su marido debía, pero ella no tenía nada más que dar. Su marido, David, había muerto hacía 6 meses. Un infarto a los 34 años. Repentino, brutal, definitivo. 2 semanas después, descubrió que él había pedido prestado dinero, mucho dinero, a hombres que no trabajaban a través de bancos o abogados, hombres a los que no les importaban las viudas, los niños o las historias tristes. Intentó razonar con ellos, les rogó que le dejaran pagar a plazos, les dijo que trabajaría, que vendería todo, que haría lo que fuera necesario. Se negaron. La deuda no muere con el hombre. Uno de ellos había dicho, con voz fría y monótona, y nosotros no hacemos misericordia. Se llevaron la casa, los muebles, las herramientas de David, incluso su ropa. Y cuando Juliana preguntó qué pasaría si no podía pagar, el hombre se inclinó hacia ella y sonrió. Entonces nos llevaremos otra cosa. Ella entendió lo que quería decir. Así que huyó, se llevó a los gemelos y todo el dinero en efectivo que pudo esconder y desapareció en el frío. Pero sabía que seguían buscándola. Lo sentía como unos ojos en la nuca, como sombras que se movían cuando ella no miraba. No podía quedarse en ningún sitio mucho tiempo. No podía hacer amigos. No podía confiar en nadie. Lo único que podía hacer era sobrevivir un día más. La puerta del restaurante se abrió de nuevo. Juliana levantó la cabeza de golpe y se quedó rígida. Pero solo era una pareja de ancianos abrigados con abrigos y bufandas que reían mientras se sacudían la nieve de los hombros. Exhaló temblorosamente y miró sus manos. Estaban temblando. Chloe se dio cuenta. Deslizó su pequeña mano en la de Juliana y la apretó. «No pasa nada, mamá», susurró. A Juliana le ardía la garganta. Ella le devolvió el apretón, incapaz de hablar. La comida llegó unos minutos más tarde. 2 sándwiches de queso fundido dorados cortados en triángulos. 2 vasos pequeños de leche con pajitas. Los ojos de las gemelas se iluminaron. El corazón de Juliana se partió. «Adelante, niñas», susurró. «Comed». Chloe y Palmer no necesitaron que se lo repitieran. Cogieron los sándwiches con ambas manos y les dieron un mordisco con entusiasmo, el queso estirándose entre sus pequeños dedos. Juliana los observaba, con la vista nublada de nuevo. Era todo lo que le quedaba. Este momento, esta mesa, estas 2 niñas pequeñas que aún creían que ella podía salvarlas. Y entonces se abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío barrió el restaurante y todo se detuvo. El hombre que entró era alto y de hombros anchos, vestido con un traje negro que parecía costar más de lo que Juliana ganaba en un año. Su largo cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de rasgos angulosos y fríos. Unos tatuajes se deslizaban por debajo de su cuello, tinta oscura que hablaba de violencia y poder. Detrás de él entraron otros 4 hombres, silenciosos, vigilantes, todos vestidos de negro. El restaurante quedó completamente en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. A Juliana se le cortó la respiración. Conocía ese silencio. Lo había oído antes en su salón. Cuando los hombres vinieron a llevarse todo, y ahora,
en Nochebuena, sin ningún sitio al que huir, uno de ellos acababa de entrar. Adriano Silva no necesitaba anunciarse. Su presencia lo hacía por él. Se quedó justo en la puerta, con la nieve derritiéndose sobre los hombros de su traje negro, sus ojos oscuros escaneando la sala con la tranquila precisión de un depredador que evalúa su territorio. Detrás de él, sus 4 hombres se desplegaron ligeramente. No eran agresivos ni amenazantes, simplemente estaban allí. Centinelas silenciosos que entendían que su jefe nunca necesitaba refuerzos, solo testigos. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Un tenedor se detuvo a medio camino de la boca de un anciano. Una joven pareja se quedó paralizada en medio de una conversación. Sus tazas de café quedaron suspendidas en el aire. Incluso la camarera que había estado rellenando los vasos de agua se quedó inmóvil, con la jarra inclinada pero sin verter. Nadie miraba directamente a Adriano, pero todos lo observaban. Juliana sintió que se le oprimían los pulmones. Su mano se movió instintivamente para cubrir la de Chloe, presionando los pequeños dedos de su hija contra la mesa. Palmer dejó de masticar a mitad de bocado, con los ojos muy abiertos y confundida. «Mamá», susurró Palmer. «Shh». Juliana respiró tan silenciosamente que casi no se oyó. «No te muevas». Conocía ese silencio. Lo había vivido antes, en el momento en que hombres peligrosos entraban en una habitación y absorbían todo el aire. El momento en que la gente corriente se volvía invisible, irrelevante, nada más que muebles que por casualidad tenían latido. Se le hizo un nudo en el estómago. Por favor, que no me estén buscando. Por favor, que no sea aquí, no delante de mis hijas. La mirada de Adriano recorrió metódicamente el restaurante. Se fijó en la pareja de ancianos en la esquina, la joven familia cerca de la ventana, el camionero solitario en la barra tomando café negro. Sus ojos pasaron por encima de cada persona con la misma atención mesurada. Catalogando, evaluando, descartando, y entonces su mirada se posó en Juliana. Ella lo sintió como un peso físico. Su respiración se detuvo por completo. Durante 3 largos segundos, Adriano Silva miró a la mujer con la chaqueta verde oliva gastada, con el pelo rubio cayéndole sin fuerza alrededor de un rostro marcado por el agotamiento y el miedo. Vio a las 2 niñas pequeñas apretujadas contra ella, como pajaritos refugiándose bajo un ala rota. Vio los sándwiches de queso fundido a medio comer, los 2 vasos pequeños de leche. Vio el espacio vacío delante de ella donde debería haber estado la comida, y algo cambió detrás de sus ojos. Algo frío y calculador encajó en su sitio. Entonces apartó la mirada. Juliana se sintió mareada por el alivio. Se agarró al borde de la mesa para mantenerse en pie, con los nudillos blancos. Adriano se adentró en la cafetería, seguido por sus hombres a una distancia respetuosa. Eligió una mesa cerca del fondo, no en el rincón más alejado, pero lo suficientemente cerca como para verlo todo, lo suficientemente cerca como para oírlo todo. Uno de sus hombres se deslizó en la mesa frente a él. Los otros 3 permanecieron de pie, situados en puntos estratégicos a lo largo del pequeño espacio, sin bloquear las salidas, sin merodear, simplemente presentes. El restaurante volvió a respirar lentamente. Las conversaciones se reanudaron en tonos susurrantes. Los tenedores tintinearon contra los platos. La camarera se movió de nuevo, aunque sus manos temblaban ligeramente al acercarse a la mesa de Adriano. «Café», dijo Adriano antes de que ella pudiera hablar. Su voz era baja, tranquila, pero con un tono sombrío. «Y lo que ella esté tomando», señaló a la camarera. La mujer parpadeó, confundida. «Lo siento, no has tenido descanso esta noche». No era una pregunta. «Pide algo para ti, yo pago».
La camarera lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez. La expresión de Adriano no cambió. No era opcional. Gracias, tartamudeó ella, y se alejó rápidamente antes de que él pudiera decir nada más. Juliana se obligó a mirar a sus hijas. Chloe había vuelto a comer, aunque sus movimientos eran mecánicos. Palmer, nerviosa, seguía mirando a los hombres de negro, con el sándwich olvidado en sus pequeñas manos. Palmer, susurró Juliana, girando suavemente la cara de su hija hacia ella. Come, cariño, no pasa nada. Pero no estaba bien, porque desde su mesa al otro lado del restaurante, Adriano Silva las estaba observando de nuevo. No abiertamente, no de forma obvia, pero Juliana podía sentirlo. Había desarrollado instintos durante los últimos 6 meses, instintos de supervivencia que gritaban cuando el peligro estaba cerca. Y en ese momento, todos los nervios de su cuerpo estaban en llamas. Observó con el rabillo del ojo cómo Adriano levantaba su taza de café negro, sin azúcar, tal y como lo había pedido, y dio un sorbo lento. Sus ojos no dejaban de moverse. Se fijó en que la joven pareja pagó la cuenta y se marchó demasiado rápido. Se fijó en que el camionero lo miró en el reflejo del mostrador. Se fijó en que el anciano le susurró algo a su esposa y ella le apretó la mano con más fuerza. El miedo tenía olor. Y Adriano Silva había aprendido hacía mucho tiempo a reconocerlo. Pero algo más le llamó la atención. La mujer de la chaqueta verde oliva. Apenas se había movido desde que él entró. Su cuerpo estaba inclinado de forma protectora alrededor de sus hijos. Tenía los hombros encorvados hacia adelante, como si intentara hacerse más pequeña, menos visible. Y sus ojos, esos ojos agotados y asustados, no dejaban de mirar hacia la puerta. No hacia él, hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien más. Adriano dejó la taza de café con cuidado. Había visto esa mirada antes, muchas veces. Era la mirada de alguien que estaba siendo perseguido. La mirada de alguien que sabía que la seguridad era una ilusión y que, en cualquier momento, la puerta podía abrirse y su peor pesadilla podía atravesarla. Se inclinó ligeramente hacia atrás en su asiento, tamborileando con los dedos una vez sobre la mesa, una señal sutil. Uno de sus hombres, un matón de hombros anchos llamado Rico, se acercó. «¿Jefe?» Adriano no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa de Juliana. «¿La mujer? ¿La mesa de la esquina? ¿La ves?» Rico miró hacia allí. «Sí, está asustada. Todo el mundo se asusta cuando tú entras, jefe». «No». La voz de Adriano se bajó aún más. Ella ya estaba asustada antes de que yo llegara. Rico no dijo nada. Esperaba. Adriana observó cómo Juliana metía la mano en el bolsillo de la chaqueta y tocaba algo, cerrando los dedos alrededor, comprobando, asegurándose de que seguía allí. El gesto era inconsciente, compulsivo. Él también lo había visto antes. Las personas que contaban dinero obsesivamente lo hacían por una de dos razones. Eran desesperadamente pobres o estaban desesperadamente endeudadas. A veces ambas cosas. Pidió comida para los niños. Adriano dijo en voz baja, «Nada para ella. Quizás no tiene hambre. Está muerta de hambre». Adriano apretó la mandíbula. «Mira sus manos. Mira su cara. No ha comido en días». Rico cambió de postura. «¿Quieres que lo haga?» «No». Adriano lo interrumpió. «Todavía no». Pero no apartó la mirada, porque Adriano Silva no había construido un imperio ignorando sus instintos. Y en ese momento, sus instintos le gritaban que la mujer aterrorizada en la mesa de la esquina no solo era pobre. Estaba huyendo y fuera quien fuera de quien huía, eran el tipo de hombres que Adriano conocía muy bien. Juliana podía sentir su mirada sobre ella. No sabía cómo sabía que ella no lo estaba mirando.
No lo había mirado desde ese primer momento terrible en que sus ojos se encontraron, pero podía sentirlo. El peso de su atención la oprimía como una mano sobre su hombro. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba el vaso de leche de Palmer, estabilizándolo antes de que su hija pudiera derribarlo. «Cuidado, cariño», susurró. Chloe había terminado su sándwich. Ahora estaba sentada en silencio, con las manitas cruzadas en el regazo y los ojos caídos por el cansancio. Palmer seguía comiendo, pero lentamente, masticando de forma mecánica y somnolienta. Necesitaban dormir, necesitaban una cama caliente y seguridad y todas las cosas que Juliana no podía darles. Miró la cuenta que la camarera había dejado boca abajo sobre la mesa. Se le revolvió el estómago. No quería mirar. No quería ver la cifra que le diría si había calculado correctamente o si tendría que hacer lo peor que se podía imaginar. Devolver la comida. Pedirles que compartieran una comida en lugar de dos. Suplicar clemencia a unos desconocidos. Le temblaba la mano mientras la cogía. «No lo hagas», la voz provenía de justo a su lado. Juliana levantó la cabeza de golpe y sintió que el corazón se le subía a la garganta. Adriano Silva estaba de pie junto a la mesa, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. De cerca, era aún más imponente, más alto, más ancho, y su presencia llenaba de alguna manera todo el espacio disponible. Los tatuajes de su cuello eran intrincados, deliberados, del tipo que significaban algo, del tipo que contaban una historia escrita con tinta y violencia. A Juliana se le secó la boca. No podía articular palabra. «Lo siento, no toco la cuenta», dijo Adriano en voz baja. Su voz no era alta, no era necesario. Juliana retiró la mano como si la cuenta la hubiera quemado. «No lo hice, no estaba...» Estaba balbuceando. No podía parar. Chloe y Palmer se acercaron más a su madre. Sus pequeños rostros se inclinaron hacia el hombre alto vestido con un traje negro. El labio inferior de Chloe temblaba. Los ojos de Palmer estaban muy abiertos, llenos de confusión y miedo. La mirada de Adriano se desplazó hacia los gemelos y algo brilló en su rostro. Algo demasiado rápido para poder describirlo. Luego, sus ojos volvieron a Juliana. «¿Dónde está tu marido?». La pregunta golpeó a Juliana como un puñetazo en el pecho. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Él, su garganta se cerró por completo. Adriana esperó. No repitió la pregunta, no la apresuró, solo se quedó allí con infinita paciencia, con sus ojos oscuros fijos y sin parpadear. Juliana sintió que las lágrimas le quemaban detrás de los ojos. Intentó tragárselas, intentó mantener la compostura, pero las palabras salieron entrecortadas y ásperas. «Se ha ido». Silencio. «Murió», susurró. Hace 6 meses, el restaurante pareció desvanecerse. Las otras voces, el tintineo de los platos, la música navideña que sonaba suavemente en una radio en algún lugar. Todo se convirtió en ruido de fondo, lejano e irrelevante. La expresión de Adriano no cambió, pero apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «¿Cuántos años tienen?», preguntó señalando a las gemelas. «¿5?», preguntó Juliana con voz quebrada. «Acaban de cumplir 5 años». Adriano volvió a mirar a Chloe y Palmer. «¿De verdad?», preguntó esta vez. 2 niñas pequeñas con el pelo rubio y los ojos asustados, con jerseys demasiado finos para el invierno, sentadas en una cafetería en Nochebuena, con una madre que no podía permitirse alimentarse. Sus manos seguían en los bolsillos, cerradas en puños. «¿Qué le pasó?», preguntó Adriano, ahora con voz más tranquila. «¿Un infarto?». Juliana se secó los ojos con el dorso de la mano. «Los médicos dijeron que fue repentino, que no sufrió. Pero tú sí». No era una pregunta.
Juliana contuvo el aliento. Asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Adriano acercó la silla frente a ella y se sentó sin pedir permiso. Sus hombres se mantuvieron a distancia, observando pero sin interferir. De cerca, Juliana podía ver los detalles. La oscuridad había ocultado la cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, el anillo de plata en su mano derecha, la forma en que sus ojos no solo eran oscuros, sino que parecían ver a través de ella. «Dime qué pasó después de que muriera», dijo Adriano. No era una petición. Juliana entrelazó las manos en su regazo. «No puedo, no debería. Dígamelo usted». Y algo en su voz, un trasfondo de autoridad que no tenía nada que ver con el volumen y todo que ver con el poder, rompió su resistencia. Las palabras salieron a borbotones. «David, mi marido, pidió dinero prestado». Su voz era apenas un susurro. Para un negocio, un camión de reparto. Quería montar su propia empresa. Dijo que cambiaría todo para nosotros, que daría a las niñas una vida mejor. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Pidió prestado a unos hombres, no a un banco. «Hombres que conozco bien», dijo Adriano con tono seco. Juliana asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ahora, después de su muerte, vinieron. 2 semanas después, ni siquiera sabía nada de la deuda. David nunca me lo dijo, y a ellos no les importaba. No les importaba que estuviera muerto. No les importaban Chloe y Paymer. Solo querían su dinero. Su voz se elevó, con un tono histérico. Les supliqué. Les dije que pagaría. Que conseguiría un trabajo. 2 trabajos, 3 trabajos, lo que fuera necesario. Les pregunté si podía pagar a plazos. «Solo denme tiempo, por favor». ¿Qué dijeron? El rostro de Juliana se descompuso. Dijeron que la deuda no muere con el hombre. Su voz se redujo a un susurro quebrado. Dijeron que no aceptaban la misericordia. Adriana apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo se le tensó en la mejilla. Se lo llevaron todo. Juliana continuó. Las palabras brotaban ahora como sangre de una herida. La casa, los muebles, las herramientas de David, su ropa, las cosas que le pertenecían, que nos pertenecían, a nuestra familia, se lo llevaron todo. Y cuando pregunté qué pasaría si no podía pagar el resto, uno de ellos se detuvo, con todo el cuerpo temblando. ¿Uno de ellos? ¿Qué? La voz de Adriana se había vuelto peligrosamente tranquila. Él sonrió. Juliana miró a Adriana con ojos angustiados. Él sonrió y dijo, se llevarían otra cosa. Y entonces miró a mis hijas. La temperatura en la cafetería pareció bajar 10 grados. Adriano no se movió, no habló, pero algo cambió en sus ojos. Algo frío, letal y absolutamente despiadado. «Nombres», dijo en voz baja. «¿Qué? Dame sus nombres». Juliana abrió mucho los ojos. «No puedo. Si se enteran, no se enterarán». Adriana se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Nombres?» Y antes de que Juliana pudiera detenerse, antes de que su instinto de supervivencia le gritara que guardara silencio, susurró 2 nombres en el espacio que había entre ellos. Nombres que no significaban nada para ella, pero que lo significaban todo para Adriano Silva, porque eran nombres que él reconocía. Hombres que operaban en su mundo. Hombres que habían olvidado las reglas. Hombres que acababan de cometer un error fatal. Greor y Tommy. Juliana susurró, con una voz apenas audible. Greor, no sé su apellido, pero Tommy Rudo. En cuanto los nombres salieron de sus labios, se arrepintió. La expresión de Adriano no cambió. Ni un destello, ni un tic. Pero el aire a su alrededor parecía espesarse, volverse pesado con algo oscuro y sofocante. Uno de sus hombres, el llamado Rico, cambió de postura de forma casi imperceptible.
Otro intercambió una mirada con el hombre que tenía al lado. Una comunicación silenciosa que Juliana no entendía, pero que sentía en sus huesos. Conocían esos nombres. Vinieron 3 veces. Juliana continuó, incapaz de detenerse ahora que había empezado. La primera vez fue 2 semanas después del funeral. Fueron casi educados. Dijeron que David les debía $43,000. Lo querían todo inmediatamente. Sus manos se retorcieron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lo tenía. Tenía $300 en nuestra cuenta corriente. El seguro de vida de David no pagaría hasta dentro de meses porque tenían que investigar. Les mostré los extractos bancarios, las facturas, les mostré todo. Les rogué que esperaran. La voz de Adriana estaba perfectamente tranquila, perfectamente controlada. Pero Juliana podía oír algo más allá, algo que le oprimía la garganta. Dijeron que volverían en una semana. Cuando lo hicieron, trajeron un camión. Su voz se quebró. Se llevaron nuestro sofá, nuestra mesa de comedor, la televisión, las herramientas de David del garaje. Él estaba tan orgulloso de esas herramientas. Se llevaron las literas de las niñas mientras Chloe y Palmer miraban. Una lágrima le resbaló por la mejilla. La tercera vez trajeron papeles, documentos legales. Dijeron que la casa era una garantía, que David la había cedido. Yo ni siquiera lo sabía. Nunca me dijo que había hipotecado nuestra casa, ya que ella no podía terminar. Adriano dio un golpecito con los dedos sobre la mesa. Un solo golpecito deliberado. ¿Cuánto les debes todavía? La risa de Juliana fue amarga y entrecortada. Todo. Se llevaron la casa, pero dijeron que no era suficiente, que David había pedido prestado más de lo que habían recuperado. Dijeron, todavía debía $28,000 por el préstamo de una camioneta que fue embargada una semana después de la muerte de David. La voz de Juliana se elevó ante la injusticia. Se llevaron la camioneta, se llevaron la casa, se llevaron todo lo que teníamos, y aún dicen, les debo dinero. Adriana se recostó lentamente, sin apartar los ojos de su rostro. ¿Cuándo vinieron por última vez? Hace 4 días. La voz de Juliana se redujo a un susurro aterrado. Encontraron el motel donde nos alojábamos. No sé cómo. Había sido muy cuidadosa. Pero Tommy llamó a la puerta a las 2 de la madrugada. No me amenazó. No hacía falta. Se quedó allí de pie y dijo, ahora sabemos dónde estás. Siempre lo sabremos. Todo su cuerpo temblaba. Empaqué todo en 10 minutos. Nos fuimos esa misma noche. Desde entonces nos hemos estado mudando todos los días. Dormimos en el coche y nos quedamos en refugios cuando podemos. No puedo dejar que nos encuentren de nuevo. Chloe emitió un pequeño sonido, un gemido que intentó tragarse. Palmer enterró la cara en el brazo de su madre. La mirada de Adriano se desplazó hacia los gemelos y por un momento, solo un momento, algo humano brilló en sus ojos. Luego desapareció. Estos hombres, dijo Adriano con cautela, Greor y Tommy, ¿dijeron para quién trabajaban? Juliana negó con la cabeza. No, solo dijeron que estaban cobrando lo que se les debía, que tenían derecho a ello. Pero no es así. Las palabras fueron pronunciadas en voz tan baja que Juliana casi no las oyó. ¿Qué? Los ojos de Adriano se clavaron en los de ella. No tienen derecho, ni a tu casa, ni a las pertenencias de tu marido, y desde luego tampoco a aterrorizar a una viuda y a sus hijos. Juliana lo miró fijamente, con una mezcla de confusión y esperanza en el pecho. No lo entiendo. ¿Cómo tú? Porque hombres como esos operan bajo ciertas reglas. La voz de Adriano era ahora fría, precisas, y las han infringido todas. Metió la mano en la chaqueta. Juliana se estremeció instintivamente y sacó una cartera de cuero. La abrió, extrajo varios billetes sin contarlos y los colocó sobre la mesa. $300. Juliana abrió mucho los ojos. No puedo aceptarlo.
No es para ti. Adriano empujó el dinero hacia ella. Es para ellos, señaló a Chloe y Palmer. Cómprales abrigos de verdad, ropa de verdad, un lugar seguro donde dormir esta noche. Pero yo, Adriano, cogió la cuenta que había dejado la camarera. Echó un vistazo a los $14,66 y sacó otro billete de 50. Dejó la cuenta y el dinero en el borde de la mesa, donde la camarera pudiera verlo. Luego se inclinó y empujó suavemente el billete arrugado de $15 de Juliana hacia ella. «Quédatelo», dijo simplemente. Juliana se llevó las manos a la boca. Un sollozo brotó de su garganta, crudo y desesperado, lleno de 6 meses de terror y agotamiento. «¿Por qué?», preguntó con voz entrecortada. «¿Por qué nos ayuda? Ni siquiera nos conoce». Adriano se levantó lentamente, abrochándose la chaqueta del traje con movimientos precisos. «Porque sé lo que es ver a tu madre pasar hambre para que tú puedas comer», dijo en voz baja. «Y sé cómo son hombres como Gregor y Tommy. Sé exactamente cómo son». La miró y Juliana vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. «No es lástima, es comprensión. No volverán a por ti», dijo Adriano. La voz de Juliana temblaba. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». Adriano se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta que solo ella pudiera oírlo. «Porque hombres como esos solo sobreviven mientras yo se lo permita». La sangre de Juliana se heló no por miedo, sino por comprensión. Ahora entendía lo que él era, quién era, lo que esos nombres habían significado para él. «No lo digas», Adriano se enderezó. «Solo lleva a tu hija a un lugar seguro esta noche. Ponlas a salvo. Dales de comer. Y mañana», hizo una pausa, «mañana me aseguraré de que nunca más tengas que huir». Antes de que Juliana pudiera responder, Adriano se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sus hombres se pusieron en formación detrás de él, sombras silenciosas que se movían en perfecta sincronía. Pero justo antes de llegar a la salida, Adriano se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, sin mirar atrás, pero escuchando. «Una cosa más», gritó al otro lado del restaurante. La voz de Juliana era apenas un susurro. «Sí, ¿dónde te alojas esta noche?». «No lo sé todavía. Iba a buscar el Riverside, 3 manzanas al norte». El tono de Adriano no dejaba lugar a discusiones. «Habitación 212. Está pagada. 1 semana, sin preguntas». «No puedo. Tú puedes». La voz de Adriano se suavizó casi imperceptiblemente. «Y lo harás por ellos». Luego empujó la puerta y salió a la nieve. El restaurante permaneció en silencio durante un largo rato después de que se marchara. Luego, poco a poco, la conversación se reanudó. Los platos tintineaban. La música navideña seguía sonando, pero Juliana se quedó paralizada en su mesa, mirando los $300 que había sobre la mesa y los $15 que él le había devuelto fuera. A través de la ventana escarchada, podía ver a Adriano de pie junto a un coche negro, hablando en voz baja por el teléfono. Su expresión era tranquila, pero sus ojos prometían venganza. Juliana no podía moverse. Se quedó sentada en la mesa, mirando el dinero como si fuera a desaparecer si parpadeaba. $300. Más dinero del que había tenido en sus manos desde antes de que David muriera. Más que suficiente para alimentar a sus hijas durante semanas. Más que suficiente para mamá. La vocecita de Chloe la sacó de sus pensamientos. Juliana bajó la mirada y vio a las gemelas mirándola con los ojos muy abiertos y confundidas. Palmer seguía agarrándola del brazo. El labio inferior de Chloe temblaba. «Se ha ido el hombre que da miedo», susurró Palmer. Juliana abrió la boca para decir que sí, pero la palabra se le atascó en la garganta. «¿Daba miedo? Sí, por supuesto, terriblemente, pero también les había dado más que nadie en 6 meses. Se ha ido, cariño», logró decir Juliana finalmente. «No nos va a hacer daño». «¿Estás segura?», preguntó Chloe,
con una voz tan pequeña que le partió el corazón a Juliana. Juliana acercó a las dos niñas a ella y les dio besos en la cabeza. Estoy segura. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos volvieron a la ventana. Adriana seguía afuera, de pie junto a un elegante coche negro, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde la distancia, incluso a través del cristal esmerilado, podía ver la rigidez de sus hombros, la fría furia de su postura. Estaba haciendo llamadas y Juliana sabía, de alguna manera, instintivamente, que esas llamadas tenían que ver con Greor y Tommy. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por miedo, sino por otra cosa, algo que no podía nombrar. ¿Esperanza? No, la esperanza era demasiado peligrosa, pero tal vez, una posibilidad. La camarera se acercó a la mesa con vacilación, con la mirada fija entre Juliana y el dinero. Cogió el billete de $50 y la cuenta, y luego se detuvo. Es generoso, dijo con cautela, como si estuviera probando la palabra. Juliana no supo cómo responder. La camarera miró a las gemelas y luego volvió a mirar a Juliana. Su expresión se suavizó. ¿Saben qué? Esos sándwiches de queso fundido parecían un poco pequeños. ¿Qué tal si les traigo unas patatas fritas? Quizás un chocolate caliente para las niñas. No puedo, comenzó Juliana. Por cuenta de la casa. La voz de la camarera era firme. Es Nochebuena. Nadie debería pasar hambre en Nochebuena. Antes de que Juliana pudiera protestar, la mujer se dio la vuelta y se alejó. Chloe y Palmer intercambiaron miradas, y sus ojos se iluminaron por primera vez en toda la noche. ¿Chocolate caliente? Palmer susurró como si las palabras fueran mágicas. ¿Y patatas fritas?, añadió Chloe. Juliana sintió que las lágrimas le quemaban de nuevo los ojos. Parpadeó con fuerza para contenerlas. Sí, niñas, chocolate caliente y patatas fritas. Las gemelas sonrieron. Sonrisas auténticas, no las sonrisas asustadas e inseguras que habían lucido durante meses. Y Juliana sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que los había visto sonreír así? 10 minutos más tarde, la mesa estaba cubierta de comida. Una cesta repleta de patatas fritas doradas, 2 tazas de chocolate caliente coronadas con nata montada y virutas de chocolate. Y, como la camarera aparentemente no pudo evitarlo, 3 porciones de tarta de manzana aún calientes del horno. Para todas ustedes, dijo la camarera con tono significativo, colocando un tenedor delante de Juliana. Y no quiero ver ese tenedor sin tocar cuando vuelva. Juliana miró fijamente la tarta, con el estómago retorcido por el hambre y la culpa a partes iguales. Mamá, tienes que comer, dijo Chloe. La señora lo ha dicho. Sí, mamá, repitió Palmer, que ya estaba mojando una patata frita en ketchup. Tienes que hacerlo. Juliana miró a sus hijas, con las caras sonrosadas por el calor, los ojos brillantes y las manitas ansiosas por comer, sin tener que racionar ni preocuparse, y cogió el tenedor. El primer bocado de tarta de manzana fue casi doloroso. Su estómago, poco acostumbrado a la comida de verdad, se retorció en señal de protesta, pero se obligó a tragar, y luego tomó otro bocado, y otro. Chloe y Palmer la observaban comer, con evidente alivio en sus pequeños rostros. No vas a desaparecer, mamá, dijo Chloe en voz baja. La mano de Juliana se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué? Cada vez pesabas menos, añadió Palmer. Su voz era natural, como si pudieras salir volando. A Juliana se le cerró la garganta por completo. Dios, se habían dado cuenta. Por supuesto que se habían dado cuenta. No voy a ir a ninguna parte, susurró con vehemencia. Prometo que estoy aquí. Los gemelos asintieron, satisfechos, y volvieron a sus patatas fritas y su chocolate caliente. Pero Juliana no pudo contener las lágrimas que le resbalaban por las mejillas mientras comía. Al otro lado del restaurante,
Cerca del fondo, unos cuantos clientes observaban la escena. Una anciana se inclinó hacia su marido. «Esa es la mesa en la que se detuvo», susurró. El hombre del traje negro, su marido, asintió lentamente. «Lo vi. ¿Por qué crees que les ayudó?» El anciano se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, «Porque los hombres como él recuerdan lo que es pasar hambre y nunca lo olvidan». Su esposa miró a Juliana y a los gemelos, y luego al dinero que aún estaba sobre la mesa. «Espero que lo acepte», murmuró. «Espero que no deje que el orgullo se interponga». «No lo hará», dijo su esposo con certeza. «Tiene bebés. El orgullo no alimenta a los bebés». Afuera, Adriano terminó su llamada y se quedó de pie bajo la nieve que caía, mirando fijamente a la nada. Rico se acercó con cautela. «El jefe Gregor Petro y Tommy Rudo», dijo Adriano con voz plana y sin emoción, «han estado recaudando sin autorización, llevando a cabo sus propias operaciones paralelas, quedándose con parte de lo que no les pertenece». Rico apretó la mandíbula. «¿Cuánto tiempo? Al menos un año, quizá más». Adriano apretó los puños. «Han estado atacando a viudas, madres solteras, personas que no pueden defenderse, personas que no saben nada mejor. Dios, están usando nuestro nombre». Continuó Adriano, bajando la voz peligrosamente, diciéndole a la gente que trabajan para mí, que las deudas están sancionadas. La expresión de Rico se oscureció. «Están muertos, hombres, todavía no». Adriano se volvió hacia él. «Primero, quiero saber quién más está involucrado. ¿Quién ha estado mirando para otro lado? ¿Quién ha estado cobrando?» Y luego, la sonrisa de Adriano era fría y terrible. «Luego les recordaremos a todos por qué existen las reglas». Rico asintió con la cabeza. «¿Qué hay de la mujer, Juliana?» Adriano miró hacia atrás a través de la ventana del restaurante. Podía ver a Juliana comiendo lentamente, a sus hijas riendo mientras tomaban chocolate caliente. Por primera vez desde que había entrado, sus hombros no estaban encorvados por el miedo. «Ella permanecerá protegida», dijo Adriano en voz baja. «Las 24 horas del día, no me importa si ella lo sabe o no. Nadie la tocará, nadie se acercará a esas niñas. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario». La voz de Adriano era definitiva. «Hasta que se ocupe de Gregor y Tommy, hasta que todos los cobradores de deudas de esta ciudad sepan lo que pasa cuando se rompen las reglas». Rico dudó. «Jefe, ella tiene hijos. Si esto sale a la luz no pasará nada». Los ojos de Adriano eran fríos y seguros porque Gregor y Tommy no vivirían lo suficiente como para tomar represalias. Sacó su teléfono de nuevo y hizo otra llamada. Respondieron al primer tono. «Soy yo», dijo Adriano. «Necesito toda la información sobre Gregor Petro y Tommy Rudo, todas las deudas que han cobrado, todas las viudas a las que han aterrorizado, cada dólar que han robado». Hizo una pausa. «Y lo necesito para mañana por la mañana». Colgó y se quedó de pie en la nieve, observando cómo Juliana doblaba cuidadosamente los $300 y los guardaba en el bolsillo de su chaqueta. De repente, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él a través de la ventana. Durante un momento, se quedaron mirándose. Entonces, Juliana articuló dos palabras. «Gracias», Adriano asintió con la cabeza. Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, dejando tras de sí solo huellas en la nieve. Juliana reunió a sus hijas a su lado al salir del restaurante. El calor de la comida aún irradiaba a través de sus pequeños cuerpos. La nieve había arreciado, cayendo ahora más densamente y cubriendo las aceras de blanco. Las luces navideñas se difuminaban a través de los copos como pinturas de acuarela. Chloe agarró con fuerza la mano de su madre. Palmer agarró la bolsa de papel que la camarera había puesto en manos de Juliana. Restos de tarta cuidadosamente envueltos para el desayuno de mañana. Mañana.
La palabra le resultaba extraña, ajena. Durante 6 meses, Juliana solo había pensado en términos de horas. La siguiente hora, la siguiente comida, el siguiente lugar donde esconderse. Pero ahora, con $300 en el bolsillo y una habitación de hotel esperándola 3 manzanas más al norte, el mañana parecía casi posible. Se ajustó la chaqueta y empezó a caminar. La calle estaba tranquila. La mayoría de las familias estaban ahora en casa, reunidas alrededor del árbol de Navidad, intercambiando regalos, cantando villancicos. Juliana intentó no pensar en cómo se sentían. Intentó no recordar la Navidad pasada. David vivo, la casa cálida, los regalos bajo el árbol. Basta, se dijo a sí misma. Sigue caminando. Habían avanzado 2 manzanas cuando Juliana lo sintió. La sensación de estar siendo observada. Sus pasos se ralentizaron. Instintivamente, apretó con más fuerza la mano de Chloe. Miró por encima del hombro. Nada. Solo aceras vacías y nieve cayendo. Pero la sensación no desapareció. Siguió caminando más rápido, escudriñando cada sombra, cada coche aparcado, cada puerta oscura. Mamá. La voz de Chloe era débil. ¿Qué pasa? Nada, cariño. Ya casi hemos llegado. Pero su corazón latía a toda velocidad. Doblaron la esquina hacia Riverside Avenue y Juliana vio la posada, un modesto edificio de 2 plantas con un luminoso letrero de neón que decía Habitaciones Libres, en letras rojas. Se sintió aliviada. Ya casi estamos. Solo unos pasos más, y entonces se abrió la puerta de un coche detrás de ellas. Juliana se quedó paralizada. La sangre se le heló al oír pasos crujiendo en la nieve. Pesados, deliberados, cada vez más cerca. No, no, ahora no, no cuando estamos tan cerca. Se dio la vuelta, tirando de Chloe y Palmer detrás de ella, lista para correr, gritar, luchar si era necesario. Un hombre entró en el resplandor de una farola. Abrigo negro alto, piel oscura, complexión como si pudiera partir a alguien por la mitad sin esfuerzo. Juliana lo reconoció inmediatamente. Uno de los hombres de Adriano. Señora Molina. Su voz era tranquila, mesurada. Me llamo Rico. Trabajo para el señor Silva. Juliana respiraba entrecortadamente. ¿Qué quiere? Rico levantó ambas manos, mostrando que no iba armado. El señor Silva me ha pedido que me asegure de que lleguen sanas y salvas a la posada. Él... ¿Qué? Están siendo vigiladas, dijo Rico simplemente. No por nosotros, por ellos. A Juliana se le hizo un nudo en el estómago. Gregor y Tommy. La expresión de Rico se ensombreció. No ellos personalmente, pero tienen gente, ojos en la calle. El señor Silva quiere asegurarse de que no se acerquen a ustedes ni a sus hijas. Juliana miró más allá de Rico, hacia el sedán negro que estaba parado en la acera, con las ventanas tintadas y el motor ronroneando suavemente. ¿Cuánto tiempo nos han estado siguiendo?, susurró. Desde que salieron del restaurante. El tono de Rico no era apologético. Y seguiremos siguiéndolos hasta que esto se resuelva. Juliana no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. ¿Lo está? No pudo terminar la frase. No sabía cómo preguntar qué planeaba hacer Adriano. Rico pareció entenderlo de todos modos. El señor Silva se encarga de sus propios problemas. Eso es todo lo que necesitas saber. Señaló hacia la posada. Entra, regístrate en la habitación 212. Todo está arreglado. Mañana por la mañana habrá alguien fuera de tu puerta. No los verás, pero estarán allí. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Juliana lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Por qué hace esto? No somos nada para él. Somos... ¿Le recordaste algo? Rico interrumpió en voz baja.
algo que él intenta olvidar con todas sus fuerzas. Antes de que Juliana pudiera preguntar qué significaba eso, Rico asintió con la cabeza y regresó al sedán. El coche se alejó en silencio, desapareciendo en la noche nevada. Juliana se quedó en la acera, con sus hijas pegadas a ella, viendo cómo se desvanecían las luces traseras. «Mamá», Palmer tiró de su chaqueta. «¿Podemos entrar allá? Tengo frío». Juliana miró a sus hijas, sus caras cansadas, sus ojos esperanzados, y tomó una decisión. «Sí, cariño», susurró. «Entremos». La habitación 202 era pequeña pero limpia. 2 camas dobles con gruesos edredones, un cuarto de baño con agua caliente, un calefactor que funcionaba de verdad, un televisor colgado en la pared. Para Juliana parecía un palacio. Chloe y Palmer corrieron directamente hacia las camas, saltando sobre ellas para probarlas, con sus risas alegres y claras. «Mamá, ven a sentir lo blandas que son». Juliana se quedó en la puerta, con un nudo en la garganta por la emoción. ¿Cuándo fue la última vez que durmieron en camas de verdad? ¿Semanas? ¿Meses? Cerró la puerta detrás de ella y la cerró con llave. El cerrojo, la cadena, todo. Luego se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina. La calle abajo estaba tranquila, vacía, pero ella sabía que estaban ahí fuera. Los hombres de Adriano vigilaban, protegían, y en algún otro lugar de la ciudad, el propio Adriano hacía llamadas, movía piezas en un tablero de ajedrez que Juliana no podía ver. Hacía cosas que probablemente ella no quería saber. Por ella, por Chloe y Palmer, dejó que la cortina volviera a su sitio. Una hora más tarde, las 2 niñas dormían acurrucadas juntas en una cama, sus pequeños cuerpos finalmente relajados, finalmente a salvo. Juliana se sentó en el borde de la otra cama, mirando los $300 extendidos sobre la mesita de noche. Dinero real, seguridad real, esperanza real. Pero provenía de un hombre que vivía en un mundo de violencia y miedo. Un hombre que con una sola llamada telefónica podía hacer desaparecer a la gente. Juliana sabía que debería estar aterrorizada, que debería hacer las maletas de sus hijas ahora mismo y huir tan lejos y tan rápido como pudiera. Pero no lo hizo porque, por primera vez en 6 meses, Chloe y Palmer dormían sin miedo. Por primera vez en 6 meses, Juliana no escuchaba los pasos en el pasillo, ni miraba por encima del hombro cada 5 segundos. Por primera vez en 6 meses, estaban a salvo. Y esa seguridad tenía un precio que Adriano Silva había pagado con sangre. Probablemente. Juliana cerró los ojos y susurró en la silenciosa habitación. Lo siento por lo que fuera a pasar. Lo siento por la violencia que sabía que se avecinaba. Lo siento por haber atraído a un hombre como Adriano Silva a su vida con su desesperación. Pero no lo sentía lo suficiente como para marcharse, porque sus hijas estaban durmiendo y eso valía más que su conciencia. Al otro lado de la ciudad, en un almacén que olía a aceite de motor y hormigón viejo, Adriano Silva se encontraba frente a 2 hombres atados a sillas, Gregor Petro y Tommy Rudo. Había sido fácil encontrarlos, demasiado fácil. Hombres descuidados que se creían intocables. Adriana caminó lentamente a su alrededor, con sus pasos resonando en el espacio vacío. $43,000, dijo en voz baja. Eso es lo que le dijiste a Juliana Molina que le debía a su difunto marido. El ojo de Gregor ya se le estaba hinchando. Tommy tenía la nariz rota. Ninguno de los dos habló. Aquí viene lo interesante, continuó Adriano, con voz tranquila. Lo he comprobado. David Molina pidió prestados $8,000. La camioneta que recuperaste valía $12,000. La casa que te llevaste valía $90,000. Se detuvo justo delante de ellos. Así que, según mis cálculos, no solo cobraste una deuda.
Robaste a una viuda y a sus hijos y luego tuviste la osadía de decirle que todavía te debía dinero. Tommy escupió sangre sobre el suelo de hormigón. Solo estábamos operando sin autorización. Adriano terminó de usar mi nombre, aterrorizando a mujeres y niños. Se inclinó hasta que su cara quedó a la altura de la de Tommy. Has infringido las normas, dijo Adriano en voz baja. Y las normas existen por una razón. Greor finalmente habló, con voz firme. Silva, por favor. No sabíamos que estaba bajo mi protección. Adriano se enderezó. Ahora lo está, al igual que todas las demás viudas a las que has aterrorizado. Sacó su teléfono y hizo una llamada. Trae los archivos, dijo simplemente. Un momento después, Rico entró con una gruesa carpeta. Adriano la abrió. Página tras página de nombres, direcciones, cantidades recaudadas. Todas viudas, todas madres solteras, todas víctimas de la codicia de Gregor y Tommy. Vas a devolver hasta el último dólar, dijo Adriano con interés. Y luego sonrió. No era una sonrisa amable. Entonces tendremos una conversación sobre las consecuencias. El almacén quedó en silencio, salvo por el sonido de la nieve cayendo sobre el techo metálico. Y fuera, en una cálida habitación de hotel, Juliana Molina dormía plácidamente por primera vez en 6 meses. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del hotel, suave y dorada. Juliana se despertó lentamente, confundida por un momento sobre dónde estaba. Entonces sintió la suavidad debajo de ella. Un colchón de verdad, sábanas limpias, calor, y recordó el restaurante. Adriano Silva, los $300, habitación 2, 12. Se incorporó con cuidado, sin querer despertar a los gemelos. Chloe y Palmer seguían acurrucados juntos en la otra cama, con el rostro tranquilo y la respiración profunda y regular. Habían dormido toda la noche sin despertarse ni una sola vez, sin pesadillas, sin llantos, sin temblores durante el sueño. A Juliana se le encogió el pecho por la emoción. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana, corriendo la cortina lo justo para ver el exterior. La calle estaba tranquila. Pasaron algunos coches. Un hombre paseaba a su perro. Todo parecía normal, pero Juliana ahora sabía que no era así. En algún lugar, los hombres de Adriano vigilaban, protegían. Dejó caer la cortina y se dirigió al cuarto de baño. Una ducha caliente. ¿Cuándo fue la última vez que se había dado una ducha caliente? 20 minutos más tarde, salió sintiéndose casi humana de nuevo. Tenía el pelo limpio, la piel caliente y los músculos relajados por primera vez en meses. Encontró ropa limpia en su bolso, arrugada pero útil, y se vistió en silencio. Los gemelos se estaban despertando, estirando sus pequeños cuerpos y abriendo los ojos. Mamá. La voz de Chloe era somnolienta y suave. Estoy aquí, cariño. Palmer se incorporó y miró a su alrededor confundido. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, dijo Juliana, sentándose en el borde de la cama. En un lugar cálido. Les ayudó a lavarse y vestirse, con movimientos automáticos, maternales. Pero su mente estaba en otra parte. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué hizo Adriano? Apartó esos pensamientos. No quería saberlo. No podía permitirse saberlo. Un golpe en la puerta la hizo quedarse paralizada. Chloe y Palmer se callaron de inmediato, tensando sus cuerpos. El corazón de Juliana latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Miró por la mirilla. Rico estaba en el pasillo con una bolsa de papel y un portabebidas de cartón. Juliana exhaló temblorosamente y abrió la puerta sin quitar la cadena. Señora Molina, la voz de Rico era respetuosa. El señor Silva me pidió que le trajera el desayuno. Levantó la bolsa. El aroma del café recién hecho y los pasteles calientes se coló por la rendija de la puerta. El estómago de Juliana gruñó traicioneramente.
No sabía qué decir. Gracias. Rico dejó los artículos fuera de la puerta. También hay esto. Colocó un grueso sobre de Manila encima de la bolsa. Juliana lo miró fijamente. ¿Qué es eso? Información, dijo Rico simplemente. E instrucciones. El señor Silva te lo explicará todo cuando llegue. Juliana abrió mucho los ojos. Vendrá aquí en aproximadamente una hora. La expresión de Rico era indescifrable. Quiere hablar contigo. Antes de que Juliana pudiera responder, Rico se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Juliana esperó hasta que desapareció tras la esquina y luego recogió rápidamente la bolsa, las bebidas y el sobre. Cerró la puerta y volvió a echar el cerrojo. Chloe y Palmer la miraban con los ojos muy abiertos. ¿Quién es ese?, preguntó Palmer. Un amigo, respondió Juliana sin saber cómo llamarlo. Nos ha traído el desayuno. Las caras de las gemelas se iluminaron. Dentro de la bolsa había croissants frescos, copas de fruta, yogur y zumo de naranja. Comida de verdad. Buena comida. Comieron juntos en una de las camas, con la televisión poniendo dibujos animados en segundo plano. Chloe y Palmer charlaban alegremente sobre los programas, sobre las camas mullidas, sobre lo cálida que era la habitación. Una conversación normal, una conversación infantil. Juliana sintió que las lágrimas le picaban de nuevo, pero las contuvo. Cuando terminaron de comer, cogió el sobre de Manila con manos temblorosas. Dentro había documentos, documentos legales. La primera página le cortó la respiración. Aviso de cancelación de deuda. Este documento certifica que todas las deudas atribuidas a David Molina, fallecido, quedan declaradas nulas y sin efecto. No se realizarán más intentos de cobro contra Juliana Molina o sus dependientes. Firmado por Adriano Silva en nombre de Silva Enterprises. A Juliana le temblaban las manos mientras hojeaba las demás páginas. Extractos bancarios que mostraban el préstamo original de $8,000. Recibos de la camioneta embargada por valor de $12,000. Documentación de la incautación de la casa valorada en $90,000. Y en la última página, un cálculo que mostraba que Gregor y Tommy no solo habían cobrado la deuda en su totalidad, sino que habían obtenido un beneficio de casi $60,000. En la parte inferior, con una letra cuidada, había una nota. No debías nada, te robaron. Esto se ha corregido. Juliana se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Una hora más tarde, volvieron a llamar a la puerta. Juliana lo estaba esperando, pero sus manos aún temblaban cuando abrió la puerta. Adriano Silva estaba en el pasillo, vestido con un traje diferente, esta vez gris carbón, perfectamente entallado. Tenía el mismo aspecto que la noche anterior, poderoso, controlado, peligroso, pero sus ojos eran de alguna manera más suaves, cansados. Señora Molina, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Juliana miró a las gemelas, que estaban viendo dibujos animados. Luego asintió y se hizo a un lado. Adriano entró y su presencia llenó inmediatamente la pequeña habitación. Miró a Chloe y Palmer, y algo brilló en su rostro, algo casi gentil. Chicas, dijo con una voz sorprendentemente cálida, ¿queréis ver vuestros programas un rato? Vuestra madre y yo tenemos que hablar. Las gemelas miraron a Juliana, que asintió. Adriana esperó a que volvieran a distraerse y luego se volvió completamente hacia Juliana. ¿Has leído los documentos? No era una pregunta. Juliana asintió, incapaz de articular palabra. Entonces sabes que eres libre, dijo Adriano. La deuda está cancelada. Gregor y Tommy no volverán a molestarte nunca más. ¿Qué les has hecho? La pregunta se le escapó antes de que Juliana pudiera evitarlo. La expresión de Adriano no cambió. Corregí un error.
¿Los mataste? No. Su voz era monótona, pero me aseguré de que entendieran las consecuencias de sus actos. Pagarán con intereses a todas las viudas a las que robaron. Y si vuelven a salirse de la línea, no terminó la frase. No era necesario. Juliana tragó saliva. ¿Por qué haces esto? No nos debes nada. Adriana se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, cuando tenía 7 años mi madre enviudó. Mi padre murió en un accidente de construcción. Y vinieron unos hombres que decían que mi padre les debía dinero. Se llevaron todo lo que teníamos, nuestros muebles, nuestra comida. Se habrían llevado nuestra casa si mi madre no lo hubiera impedido. Se detuvo, apretando la mandíbula. Ella hizo cosas que ninguna madre debería tener que hacer para mantenernos a salvo. Y yo juré que, cuando tuviera poder, nunca permitiría que eso le sucediera a otra mujer, a otro niño. A Juliana le ardía la garganta. Entonces, ¿esto es qué? ¿Redención? No. La voz de Adriano era firme. Esto es corrección. Hombres como Greor y Tommy existen porque nadie los detiene. Porque la gente mira para otro lado. Yo no miro para otro lado. Metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Si alguien vuelve a amenazarla, llame a ese número, de día o de noche, y alguien irá a buscarla. Juliana cogió la tarjeta con manos temblorosas. No puedo estar en deuda con usted. No puedo deberle nada. No me debe nada. La interrumpió Adriano. Una madre que protege a sus hijas nunca es una carga. Es lo más importante del mundo. Sus ojos se clavaron en los de ella con intensidad y firmeza. No eres caridad, señora Molina. No eres una deuda. Eres alguien que merece vivir sin miedo. Y yo soy alguien que tiene el poder de hacer que eso suceda. Juliana sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No sé cómo agradecértelo. No me des las gracias. La voz de Adriana era tranquila. Solo cuida de tus hijas. Dales la vida que se merecen. Eso es todo lo que necesito como agradecimiento. Se giró hacia la puerta y se detuvo. La habitación está pagada para 2 semanas. Después, hay un apartamento esperando. El primer y último mes de alquiler están cubiertos. Está en un barrio seguro. Hay buenos colegios cerca. A Juliana se le cortó la respiración. No puedo aceptarlo. Sí que puedes. Adriano la miró. Y lo harás por ellas. Luego se marchó. Juliana se quedó en medio de la habitación, agarrando la tarjeta de visita, con lágrimas corriendo por su rostro. Detrás de ella, la vocecita de Chloe dijo, «Mamá, ¿por qué lloras?» Juliana se giró y abrazó a las 2 niñas. «Porque ahora estamos a salvo», susurró. «Por fin estamos a salvo». Habían pasado 2 días desde que Adriano Silva salió de la habitación 212, 2 días en los que Juliana se despertaba en una cama de verdad, daba de comer a sus hijas comidas de verdad y las veía reír sin mirar por encima del hombro. 2 días en los que poco a poco empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, la pesadilla había terminado de verdad. Ahora estaba de pie junto a la ventana, viendo a Chloe y Palmer jugar en el pequeño patio trasero de la posada. Había vuelto a nevar durante la noche y las gemelas estaban construyendo un muñeco de nieve torcido. Sus risas llegaban hasta el segundo piso. Risas auténticas, las que emiten los niños que se sienten a salvo. Juliana apoyó la frente contra el cristal frío y su aliento lo empañó ligeramente. No había visto a Adriano desde aquella mañana, pero había visto a sus hombres, diferentes cada día, siempre a distancia, siempre observando. Nunca se acercaban, nunca le hablaban. Solo existían en la periferia de su nueva vida como guardianes silenciosos. Debería haberle resultado intrusivo. En cambio, se sentía como si respirara por primera vez en meses. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Los hombros de Juliana se tensaron automáticamente.
Los viejos hábitos tardan en desaparecer, pero cuando miró por la mirilla, volvió a encontrarse con Ro. Abrió la puerta. La señora Molina le tendió un juego de llaves. El apartamento está listo. Juliana miró las llaves como si ya fueran a morderla. El señor Silva no pierde el tiempo. La expresión de Rico era profesionalmente neutra. Está amueblado, los servicios están conectados. La nevera está llena. La habitación de la niña tiene literas y juguetes. A Juliana se le hizo un nudo en la garganta. Él pensó en todo. Siempre lo hace. Rico le puso las llaves en la mano. La dirección está en la etiqueta. Cuando esté lista para mudarse, alguien la ayudará con sus cosas. No tengo cosas, dijo Juliana en voz baja. Todo lo que tengo cabe en una bolsa. Rico apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Entonces alguien te ayudará a llevar tu bolsa. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Señora Molina, el señor Silva quería que le dijera algo. ¿Qué? Dijo que le recordara que la protección no es caridad, es corrección. Rico la miró a los ojos. No has hecho nada malo. No te estás aprovechando. Solo te están cuidando como deberían haberlo hecho desde el principio. Antes de que Juliana pudiera responder, él se había ido. Ella se quedó en la puerta, con las llaves clavándose en la palma de la mano, y se dio cuenta de que estaba llorando de nuevo. Se mudaron al apartamento esa misma tarde. Estaba en el tercer piso de un edificio bien cuidado, en un barrio por el que Juliana solo había pasado en coche antes, el tipo de barrio con árboles alineados en las calles, niños jugando en las aceras y decoraciones navideñas que parecían caras. El tipo de barrio al que personas como ella no pertenecían. Excepto que ahora sí. Rico subió por las escaleras con su única bolsa de viaje, mientras Juliana cogía de la mano a Chloe y Palmer. Cuando abrió la puerta con la llave y la empujó, los gemelos se quedaron boquiabiertos. El apartamento era precioso. No era extravagante ni ostentoso, solo acogedor. Tenía una sala de estar con un cómodo sofá y un televisor. La cocina tenía un frigorífico grande que zumbaba suavemente. 2 dormitorios, uno con una cama doble y una cómoda, el otro con literas rosas y un baúl lleno de muñecas y peluches. Chloe y Palmer corrieron a su habitación, chillando de alegría. Juliana se quedó paralizada en la entrada. «Esto es demasiado», susurró. Rico dejó su bolsa junto al sofá. «El señor Silva no está de acuerdo. Pero no puedo. Tú sí puedes». La voz de Rico era firme, pero no desagradable. «Y lo harás porque esas niñas merecen estabilidad y tú mereces paz». Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. «Hay una cosa más», dijo señalando un pequeño panel de seguridad junto a la entrada. «Esto está conectado directamente a nuestra red. Si alguna vez te sientes insegura, si pasa algo, pulsa ese botón. Alguien estará aquí en menos de 3 minutos». Juliana se quedó mirando el panel. «Vigilas el apartamento constantemente». La expresión de Rico era pragmática. «El señor Silva cuida lo que es suyo, pero nosotros no. Ahora tú lo haces». Y luego se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Juliana se quedó de pie en medio de su nueva sala de estar, escuchando la risa de su hija en la habitación contigua, y sintió como el peso de 6 meses se le quitaba lentamente de los hombros. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran en sus nuevas literas, Juliana se sentó en su propia cama y sacó la tarjeta de visita que Adriano le había dado. Un solo número de teléfono, sin nombre, sin empresa, solo un salvavidas. Pasó el pulgar por los números en relieve, pensando en el hombre que se la había dado. Un criminal, un hombre violento, alguien cuyo nombre hacía que los hombres adultos se callaran por miedo. Y, sin embargo, la había salvado. No porque quisiera algo de ella, no porque esperara gratitud o lealtad o nada a cambio, sino porque recordaba lo que era ver sufrir a su madre.
Juliana cerró los ojos y susurró en la silenciosa habitación. Gracias. Las palabras le parecieron inadecuadas, insuficientes, pero eran todo lo que tenía. Al otro lado de la ciudad, en una oficina con vistas a las calles oscuras, Adriano Silva estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de archivos. Archivos sobre Greor y Tommy. Archivos sobre todos los demás cobradores deshonestos que operaban en su territorio. Archivos sobre viudas y madres solteras que habían sido aterrorizadas, robadas, destruidas. Llevaba trabajando 48 horas seguidas. Rico entró sin llamar. Se acomodó. Las chicas están contentas, no hay problemas. Adriano asintió con la cabeza una vez, sin levantar la vista de los papeles. ¿Y los demás?, preguntó Rico con cautela. Los demás cobradores están siendo controlados, respondió Adriano con voz fría. Todas las viudas recibirán una indemnización. Todas las deudas ilegales serán canceladas. Todos los hombres que participaron tendrán una opción: hacer lo correcto o desaparecer. Algunos de ellos no elegirán sabiamente. Lo sé. Adriano finalmente levantó la vista, con los ojos duros y despiadados. Ese es su problema, no el mío. Rico dudó. Jefe, ¿qué estás haciendo por ella? Para Juliana es más que una corrección. Lo sabes, ¿verdad? Adriana se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo: cuando era niño veía a mi madre suplicar clemencia a hombres como Greor y Tommy. La veía llorar, la veía derrumbarse, y no podía hacer nada para impedirlo. Apretó los puños sobre la mesa. Juré que nunca volvería a sentirme impotente, que si alguna vez tenía la capacidad de detener a hombres como esos, lo haría, sin importar lo que me costara. Y Juliana me recordó por qué hice esa promesa. La voz de Adriana era tranquila, pero firme. Ella no es caridad, no es una deuda. Es la prueba de que la promesa sigue siendo importante. Rico asintió lentamente. Los hombres se preguntan por qué proteges a una viuda. ¿Qué significa ella para ti? Deja que se pregunten. Los ojos de Adriano eran fríos, y si alguien tiene algún problema con eso, que me lo diga directamente a mí. Nadie lo haría. Todos sabían que no era conveniente. Rico se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, jefe, creo que hiciste lo correcto. Adriano no respondió. Simplemente volvió a sus archivos, trabajando toda la noche, asegurándose de que todas las mujeres que Gregor y Tommy habían destruido volvieran a estar completas. Porque el poder sin un propósito era solo crueldad, y Adriano Silva se negaba a ser cruel. No con personas que no podían defenderse, no con madres que protegían a sus hijos, no con mujeres que le recordaban a la única persona a la que no había podido salvar, su propia madre, que había muerto cuando él tenía 15 años. Aún con miedo, aún endeudado, aún destrozado. No pudo salvarla, pero podía salvar a Juliana, y eso tendría que ser suficiente. Llegó la primavera, tímida y suave, pintando la ciudad de tonos verdes y rosas pálidos. Juliana se asomó a la ventana de su pequeño apartamento soleado y observó a Chloe y Palmer jugar a la rayuela en la acera. Sus risas, alegres y despreocupadas, flotaban a través de la ventana abierta como música. Aún le costaba creerlo. Habían pasado 3 meses desde aquella gélida Nochebuena. 3 meses de seguridad. 3 meses de respiraciones lentas y constantes. El apartamento era obra de Adriano, pero ella lo sentía como suyo. Era modesto, 2 dormitorios en una calle tranquila, pero estaba limpio. Era cálido y, lo más importante, era suyo. El panel de seguridad junto a la puerta brillaba con una suave luz verde, una promesa silenciosa que con el tiempo se había convertido en un consuelo más que en un recordatorio del miedo. Juliana había encontrado trabajo, no como limpiadora en negro, sino un trabajo de verdad con un sueldo de verdad en una floristería
a 2 manzanas de distancia. La señora Gable, la anciana propietaria, había echado un vistazo a las cuidadas manos de Juliana y a sus ojos cansados pero decididos, y la había contratado en el acto. Tienes el aspecto de alguien que entiende lo preciosas y frágiles que son las cosas, le había dicho. Los gemelos habían empezado el colegio. El primer día se habían aferrado a las piernas de Juliana, con el rostro pálido por la ansiedad provocada por tantos movimientos bruscos durante la noche. Pero por la tarde habían vuelto con dibujos en cartulina y historias sobre una profesora muy simpática llamada señorita Amy. Ahora hablaban sin parar de sus amigos y de los deberes. Su mundo se expandía más allá de las 4 paredes de miedo en las que habían vivido durante tanto tiempo. Era una vida normal, una vida preciosa y corriente, y se construía sobre una base de protección silenciosa e invisible. Juliana nunca veía a Adriano, pero sentía su presencia en la estabilidad de sus días. Rico aparecía una vez al mes, siempre los martes por la mañana, para entregar un sobre. Nunca era dinero en efectivo. Era una tarjeta regalo de una tienda de comestibles, una factura de servicios públicos prepagada, un vale para ropa de niños. Las inversiones del señor Silva dan dividendos, decía Rico con su tono plano y educado. Él insiste en que se compartan. Al principio, Juliana había intentado negarse. No puedo seguir aceptando esto. Ahora tengo trabajo. Rico se limitó a mirarla con una expresión indescifrable. La deuda nunca fue suya, señora Molina. Esto no es un reembolso, es una restitución. Déjele hacerlo. Y así lo hizo. Y con cada semana que pasaba, el nudo de terror en su pecho se aflojaba un poco más. Una noche, mientras ayudaba a Palmer con la lectura, un segmento de noticias parpadeó en la televisión de fondo. El elegante presentador habló en tono grave sobre una importante reestructuración en ciertos sectores empresariales no revelados y una campaña contra las prácticas de préstamos abusivos. El informe era vago, citaba fuentes anónimas, pero mencionaba que varias personas habían abandonado la ciudad de forma repentina. La mano de Juliana se detuvo sobre el libro de Palmer. No necesitaba nombres, lo sabía. Más tarde, mientras acostaba a las niñas, Chloe la miró con sus ojos azules llenos de seriedad. «Mamá, ¿ese hombre tan aterrador sigue vigilándonos?» Juliana le acarició el pelo a su hija. «No da miedo, cariño, no a nosotros. ¿Es un ángel?» A Juliana se le hizo un nudo en la garganta. «No, cariño, solo es un hombre que recuerda lo que se siente cuando la gente es cruel». Y decidió ponerle fin. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Juliana sacó la sencilla tarjeta de visita que Adriano le había dado. Nunca había utilizado el número, pero la guardaba en su joyero, como un talismán de una noche en la que el mundo se había partido en dos, el antes y el después. Pensó en él entonces, no como el imponente jefe de la mafia que silenciaba las salas, sino como el niño que había sido. Un niño que vio cómo su madre se derrumbaba. Un hombre que había construido un reino de miedo, solo para usar sus muros para proteger a una desconocida y a sus hijos de la tormenta. Era una contradicción que no podía conciliar, así que había dejado de intentarlo. Algunas deudas no estaban destinadas a ser saldadas en un libro de contabilidad. Algunas se saldaban en la tranquilidad de un hogar seguro, en el sonido de los niños durmiendo profundamente, en el simple hecho de que una madre no tuviera que mirar por encima del hombro. Se acercó a la ventana y miró la tranquila calle. Un sedán negro estaba aparcado bajo una farola a 2 manzanas. Siempre estaba allí, uno diferente en un lugar diferente, pero siempre presente. Ya no sentía un escalofrío cuando lo veía. En cambio, sentía una profunda y humilde gratitud. Adriano Silva no le había dado caridad, le había devuelto su vida, y al hacerlo, había reconstruido algo en sí mismo, quizá no la redención,
pero sí un fragmento del niño que había sido impotente y que ahora ejercía su poder con un propósito que a su manera era una forma de misericordia.